Hebreos 11, del 8 al 10. Hebreos 11, del 8 al 10. El tema que Dios me dio esta semana es muy bonito, se llama Todo tiene un riesgo. ¿Lo tienen? Hebreos 11, del 8 al 10. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Puede sentarse, hermanos. Soy testigo de que para salir adelante en las cosas del Señor, incluso también en las cosas de la vida cotidiana, todo tiene un riesgo. Y si el riesgo no lo pasamos o no lo vivimos, pues no tenemos frutos y no tenemos ganancia de nada. Mientras nosotros estemos dispuestos a tomar riesgos en la vida diaria, en la vida secular, en la vida ministerial, en la vida de parejas, en las finanzas, mientras no estemos dispuestos a tomar esos riesgos, pues Dios no va a estar con nosotros. A Dios le gustan las personas que toman riesgos. A Dios le gusta que uno tome los riesgos sabiendo que nos puede ir mal, pero que después viene lo bueno. Aún sabiendo eso, tomar el riesgo de que probablemente nosotros como seres humanos siempre pensamos que hacer algo nos va a ir mal. Tomar una decisión, ya sea en las cosas financieras, podemos fracasar. Quiero hablarles un poco de eso. En la vida, amados hermanos, todo es un riesgo. Incluso cuando vamos a nacer, también todo es un riesgo. Para las mamás que van a tener hijos, o los que han tenido hijos, saben que hay que tomar riesgos para tener a ese bebé. Amén. ¿Cuál es ese riesgo? Y todos pensamos lo mismo. ¿Será que voy a poder tenerlo? ¿Será que voy a salir vivo de ahí? ¿O que el bebé va a nacer vivo? Y se toman riesgos. Se toman riesgos. Y cuando ya pasó lo más fuerte, ahí es donde nosotros vemos la mano de Dios. Eso es en cuanto a las madres. Y en cuanto a lo financiero, hermanos, esta semana Dios me habló por medio de un buen amigo y me decía, brother, si usted no toma riesgos, no va a salir adelante. Y yo, no, hermano, es que fíjese que yo tengo deudas, tengo esto, y si yo de repente me salgo de la empresa y empiezo a trabajar solo, no voy a poder solventar. Tengo gastos grandes, tengo deudas, préstamos, y entonces, yo me pongo a pensar, y me imagino que todos somos iguales, todos pensamos de la misma forma, ¿cómo voy a hacer para pagar? Porque todos pensamos, o al menos yo pienso, o pensaba, que si no lo hago, voy a fracasar, voy a quebrar, que no voy a dar resultados. Entonces yo vengo a pensar y digo, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Y no tomo los riesgos. Entonces este brother me decía, brother, yo pasé años sin tomar ese riesgo. Y ahora que yo lo tomé, me lamento, me dice él, de no haberlo tomado antes. Entonces, aquí podemos ver que Abraham
Abraham es uno de los principales personajes en la Biblia que tomaron los riesgos más grandes. Dios viene y le dice a Abraham que salga de su tierra, que deje a su familia, que deje lo que había ahí. Habían negocios familiares, habían casas familiares, todo era en conjunto con su familia, que dejara a sus amigos, que dejara a sus papás, que dejara a todo mundo, porque él iba a mostrar dónde se iba a ir. Y Abraham tomó riesgos. Abraham tomó riesgos. Quiero que busquemos en Génesis 12. Génesis 12, del 1 al 4. Génesis 12, del 1 al 4. Amén. Y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y te haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. 75 años, hermanos. ¿Creen que no fue un gran riesgo el que tomó? Ya estaba de edad. Ya tenía una edad un poco avanzada, aunque él duró mucho. Tomó uno de los riesgos más grandes de su vida, el irse de ahí. Él estaba 75 años, hermano, de vivir cómodo, de vivir tranquilo con su familia, 75 años de estar acomodado y ya establecido en un solo lugar. Pero viene Jehová, Dios, y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, y vete a la ciudad que yo te mostraré, a la tierra que yo te mostraré. Yo me imagino que como ser humano, Abraham, me imagino yo, no sé, que él pensó: ¿y si fracaso? ¿Y si Dios no está conmigo? ¿Qué tal si me voy y voy a morir de hambre en el desierto? Porque, hermanos, mucho camino fueron las ciudades donde él habitó. Él andaba en ciudades que no eran de él. Andaba como viajero. Pero él se arriesgó, tomó los riesgos. Y una de las cosas por las que les decía antes de empezar, el por qué este tema tenía que ver con este día, porque en la vida ministerial, hermanos, o tomar riesgo o no los tomas. Y uno piensa: ¿y si no llega nadie? ¿Y si las sillas están vacías? Entonces hay que tomar riesgos. Y si no los tomo, pues Dios no me va a tomar en cuenta. No me va a utilizar como yo he querido que me utilice siempre. La vida ministerial, hermanos, es la más grande para tomar riesgos. Porque a veces se empieza así, sin nadie. Se empieza sin nadie. El hermano Ricardo nos contaba hace tiempos, pastor de allá arriba, que cuando él empezó solo había como 3 personas, creo, y él 4, que de eso ya no hay nadie. Y me recuerdo yo que era una casita ahí en la primera etapa. De ahí se movió, creo que fue cuando se fue para aquí, ahí por donde está la farmacia. Y ahí Dios empezó a mostrarle a él. Y así hay muchos ejemplos, hermanos, que si no se toman riesgos, no podremos ver la gloria de Dios. Les puedo dar otro ejemplo. Yo sé que saben de él y han oído hablar de él, el evangelista y pastor Dante Gebel.
este hermano, él cuenta las historias y yo he visto sus videos primeros, donde él, nadie lo quería tener predicando en sus iglesias. A él nadie lo quería, todo el mundo lo desechaba. A Dante Gebel, todo el mundo lo desechaba y nadie quería escucharlo porque era un cipote, predicaba a jóvenes. Entonces, eso es tomar riesgo, hermano, en la vida ministerial. Tomar riesgo de que el rechazo, del fracaso, tomar riesgo de que a uno le echen tierra, pero después viene la recompensa, porque todo trabajo es digno, ya sea para Dios o el trabajo también de la vida diaria. Todo trabajo es dignificado por Dios. Todo buen trabajo es dignificado. Entonces ahora este hermano Dante Gebel, ustedes lo conocen y muchos han hablado de él, lo que sea, cada quien, y ustedes lo pueden ver en internet. Es un señor, porque ya está de arriba de 50 años creo, que tiene una mega iglesia en Hollywood. Y no se trata de eso, hermano, porque hemos hablado y también les he predicado sobre eso. No se trata de que la iglesia del Señor tenga que estar en un lugar lujoso. No, claro que no. Pero si Dios lo da, pues entonces si Dios lo aprueba, entonces ¿por qué no? ¿Por qué no? A este señor que todo el mundo lo reprochaba y todo el mundo lo rechazaba en sus iglesias, no lo querían tener, no le querían dar la oportunidad. A él hasta se le dio la oportunidad de venir a amenizar aquí a El Salvador la toma de posesión. Entonces, eso es tomar riesgos. Estamos hablando de tomar riesgos. Volvamos a Abraham. Abraham no solo tomó el riesgo de irse al desierto, a caminar, a andar ciudad por ciudad con su esposa, que por cierto era muy hermosa, ella cuenta la Biblia. Ese es un riesgo, hermano. Él se tomaba riesgos con su esposa, porque todo el mundo se la codiciaba. Porque desde que salió de ahí, tomó a su esposa, dice, en Génesis, tomó a su esposa y se fue con ella, y con su sobrino Lot. Tomó riesgos hasta el final, de que le quitaran a su esposa, a cualquier otro rey de alguna ciudad, emperador, algún jefe, o de que se la violaran. Abraham tomó riesgos. Esos fueron sus primeros riesgos que Abraham tomó. Después Abraham toma otro riesgo por fe y por obediencia a Dios, de entregar a su hijo. Dios le pidió a él que le entregara a su hijo en sacrificio a él. Viene Abraham y me imagino que en su pensamiento se sintió él muy triste, él se sintió muy decepcionado, pero él dijo, bueno, lo voy a hacer, Dios me lo pidió, voy a tomar el riesgo. Voy a tomar el riesgo de perder a mi hijo que Dios me prometió, el hijo de mi matrimonio. Entonces, Abraham toma ese riesgo y se va a ofrecer a su hijo en sacrificio, y cuando llegan allá, Dios lo detuvo. Ustedes conocen la historia, y por eso Abraham se le constituye amigo de Dios. A Abraham, la Biblia, la palabra de Dios lo constituye amigo de Dios, dice en Santiago 2:23. Ahí está, no lo busquen, pero si ustedes lo quieren buscar en su casa, lo pueden hacer. En Santiago 2:23 dice que Abraham fue constituido por su fe y por tomar los riesgos amigo de Dios. ¿Cuándo nosotros, hermanos? ¿Cuándo? Nosotros no tomamos riesgos ni para levantarnos en la mañana e ir a trabajar. Yo en la mañana cuando tengo que ir a trabajar, no quiero, voy a pedir permiso. No quiero ni tan siquiera tomar ese riesgo. Entonces, esta vida,
la vida de cada quien, se trata de tomar riesgos. Hay muchos ejemplos en la historia, no estamos hablando solo de la Biblia, de personas que tomaron riesgos y salieron adelante. Ustedes conocen la historia también de Kentucky, el señor que creó esa franquicia de restaurantes. Él ya estaba anciano. No es la regla, pero él tomó los riesgos de andar haciendo pollo frito y mírenlo, él ya murió, pero tomó los riesgos y ahora es una de las franquicias más grandes del mundo de pollo frito, por no decirlo la más grande, la franquicia más grande del mundo de pollo frito, Kentucky Fried Chicken. Entonces me decía este brother, salga adelante, hombre. Había otro hermano que me decía a mí, ¿por qué no pones una iglesia? Me decía. No, porque Dios no me ha dicho nada. Y de repente, hablando ahí con el hermano Ricardo y el hermano Eduardo, fuimos a un lugar a comer y me dice, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no ponemos otro lugar? Pues donde hacer los cultos, otra iglesia. Vaya, dije yo, hay que tomar los riesgos entonces. Ya van varias personas y hay que tomar los riesgos y aquí estamos. Gloria a Dios. Aquí estamos y yo sé que pronto, un tiempo no muy lejano, vamos a estar en otro lugar, vamos a tener que alquilar un lugar y poder adorar a Dios y tener una orquesta para adorar a nuestro Dios, una batería y tener todo esto, pero hay que tomar los riesgos primero. Decía alguien por ahí, bueno, yo ya empecé, decía, ya compré este pinito, porque para el carro que voy a tener, no tenía carro. Hay que tomar riesgos. Hay que tomar los riesgos. Como quien dice, hay que aventarse. Si no nos aventamos, pues difícilmente. Y a veces nos encontramos, hermanos, metidos en hoyos, hundidos. ¿Y cómo, hermano Julio, cómo voy a tomar un riesgo así? Si estoy aquí en esta miseria, no tengo nada, nadie me ayuda, nadie me apoya. Les voy a poner otro ejemplo. Job. Ustedes han escuchado de Job, ¿verdad? Creo que han leído ese libro todito. Job, él era un hombre muy millonario que tenía mucho dinero y mucho poder. Pero un día Dios le dio permiso a Satanás de quitarle todo. Le quitó todo, hermanos. Lo dejó en un hoyo literal. Le quitó su familia, sus hijos. Menos la esposa, no sé por qué no se la quitó. Le quitó sus negocios, sus bestias, todo su dinero, sus casas. Sus amigos llegaban todavía a molestarlo ahí a él, a incitarlo. Y llega un día la esposa y le dice, maldice a Dios, le dijo, y muérete, le dijo. Mira cómo te tiene, le dijo. Y Jehová dijo que no. Él dio, dijo, y él quitó. Y bendijo el nombre de Jehová. A la tierra vine desnudo y desnudo me iré. Tomó riesgos y siguió. Dios permitió que el enemigo lo dejara en el hoyo, pero cuando Dios vio que él tomó el riesgo de seguir así, sumiso delante de Dios y fiel, Dios lo empezó a levantar. Dios lo empezó a levantar y le dio el doble de lo que ya tenía antes. Amén. Dios le dio el doble de lo que él tenía. Tenía más hijos y eran más hermosos que los que ya tenía. Porque los que tenía solo andaban en fiestas y en parrandas, porque su papá era millonario. Pero estos que Dios le dio eran hasta más bonitos. Me imagino yo que hasta eran más obedientes. Le dio negocios más fuertes, más estables. Fue un hombre fiel y que tomó riesgos también, a pesar de que estaba en el hoyo, que Satanás mismo lo había hundido en un hoyo. Y nosotros, hermanos, que nosotros somos los que estamos botados por nosotros mismos.
Satanás ni nos conoce a nosotros. A veces tal vez uno de sus demonios es el que de los chiquitos nos atormentan y ahí estamos. Ahí estamos. Satanás ni tan siquiera nos ha de conocer. Él está queriendo votar a gente importante, gente que mueve masas para Dios. Entonces, si nosotros somos constantes y tomamos los riesgos para Dios, primeramente, acuérdense que la palabra de Dios dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y ahí habla de cuáles son esas cosas. No todas las cosas, estas cosas. Ahí dice de cuáles. Alimento, casa, un hogar, un techo. Pero ahí van incluidas muchas cosas. No solo el muy alimento, ahí van muchas cosas incluidas. Pero todo se trata de tomar riesgos. Primero, en las cosas de Dios. Y después, en las cosas financieras. En las cosas amorosas. La vida amorosa. Tomar riesgos. Si no los tomamos, Dios no nos va a tomar en cuenta. Tenemos temor de hacer las cosas porque es normal para nosotros los seres humanos tener miedo al fracaso, tener miedo a no salir adelante. Es normal pensar que si yo me pongo a predicar, pongo las sillas, invierto y no venga nadie, es normal que tengamos miedo al fracaso. Es muy normal. Pero si Dios ve la constancia que nosotros tenemos, la fidelidad de tomar los riesgos, Él es fiel, créanme que sí. Esta semana Dios, les voy a dar un testimonio mío, porque qué mejor un testimonio que yo he vivido que algo que tal vez es de unas personas que yo no conozco. Les voy a dar un testimonio mío de esta semana. Dios me tocó el corazón a predicar en vivo, a predicar por Facebook y YouTube. Entonces yo no quería, porque ¿cómo voy a hacer eso? No tengo seguidores, nadie me ve. Bueno, me dijo el Señor, vos hacelo, yo soy el que me voy a encargar, vos solo hacelo, obedecer, tomar riesgos. Y lo empecé a hacer. Créame, si al caso habían 2 personas conectadas, no crean que había un montón, no había nadie. En el primer live no había nadie conectado, yo predicando solo. Pero tomé riesgos, vine y volví, quiero ver, el jueves volví a predicar en Facebook Live, ya habían más personas. Y así mucha gente lo ve durante el transcurso, pero Dios vio mi constancia y Dios vio los riesgos que tomé, de que me hicieran burla, de que alguien dijera, este hermano está loco, él no es pastor, nadie lo ha llamado. Tomé riesgos. Aunque la gente que me critique o diga lo que diga, tomé los riesgos y empecé a predicar, y voy a estar predicando así en Facebook Live los jueves, y se va a hacer el culto aquí los días viernes y el domingo, que estamos acá con el hermano Eduardo también. Y he obedecido al Señor, he tomado los riesgos y he decidido tomar todos los riesgos en cuanto a lo económico también. Y créanme que Dios, solo por haber tomado la decisión de haber tomado los riesgos, toda la semana, hermanos, he trabajado extra. No he tocado el sueldo de mi trabajo. No he tocado mi sueldo y ahí estamos. Quiero ver, 2 semanas llevo ya así, sin tocar el salario. Solo lo he tocado una vez, creo, porque he dicho yo que lo quiero dejar solo para pagos de la casa. De ahí lo demás, todo lo quiero hacer primero Dios, por lo que Dios me va dando en la semana. Y así fue, toda esta semana ha estado así, he estado trabajando, gracias a Dios, y me ha provisto. Eso es tomar riesgos. Primeramente en las cosas de Dios y después en lo demás. Y quiero ver, fue antier, una sorpresa para mí. Yo tenía una deuda,
de $400, que ni tan siquiera había dado la primera cuota. Entonces la tomé esa deuda aquí en la empresa. He tomado varias deudas así de $500, $600 y siempre las termino pagando. Pues antier fue y venía a trabajar yo, ya era algo noche, y me dicen, mira, ¿cuánto es que me debes? $400, le dije, pero no he empezado a pagar todavía. Ajá. Mira, así déjalo, man. Cuando siempre he pagado las deudas, hermano. Las he tomado aquí en la empresa y siempre las he pagado. Quizás he tomado unas 10, así de 300 hasta $600. Y siempre las he pagado, gracias a Dios. Pero esta vez, y yo sé que fue porque mi Señor vio la constancia que tuve y los riesgos que tomé, ya no debo ese dinero. Gloria a Dios. Entonces, eso me anima a mí a seguir trabajando en el Señor, y aunque no venga nadie, y si se llena, pues gloria a Dios, y a seguir trabajando, a buscar las almas también. Me he propuesto, creo que en abril también, que empecemos a salir a predicar afuera, a buscar gente de aquí cerca, a invitarlos, para poder alabar al Señor y poder darle la gloria y poder llegar a más almas para nuestro Dios, para que también ellos aprendan esta maravillosa aventura de tomar riesgos con Dios. Créame, no es algo fácil, es difícil pensar y llegar a tomar el riesgo y ver que no está funcionando, pero de repente el sol va a salir. Amén. De repente el sol sale, antes de que, dice nuestro pastor, antes de que amanezca es cuando se pone más oscuro, y es así. Pero va a salir el sol y nuestro Dios va a estar con nosotros. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, buen Dios, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos has dado, Señor. Gracias por iluminarnos nuestra mente, nuestro corazón. Gracias, Dios, por permitir que estemos aquí, Señor, adorándote y dando gloria. Tal vez algunas personas no vinieron porque tal vez están enfermos, Señor, tal vez no pudieron, tal vez algunos están trabajando. Señor, cuídalos, Señor, sánalos si están enfermos, sana a las personas, Señor, que están aquí, Señor. Si alguien se encuentra con algún dolor, con algún malestar, con cualquier situación de salud, Señor, cualquier cosa que nos quite la paz, Dios, que seas tú, Señor, tu Espíritu Santo, llenándonos desde la cabeza hasta los pies, desde los pies hasta la cabeza, y que nos puedas sanar, Señor. Pon tus manos sobre nosotros y quita todo dolor en el cuerpo de nuestros hermanos, Señor. Todo dolor, toda inflamación, Señor, en los huesos, en las articulaciones, Dios. Que seas tú, oh Dios, sanando, porque ¿a quién iremos, Dios? ¿A quién iremos si no a ti, mi Señor? No podemos ir a nadie más. Hemos ido a los doctores y no nos dan respuesta, Señor. Nos dan medicinas momentáneas. Pero tú eres el Dios por excelencia. Tú eres nuestro doctor. ¿A quién más podemos ir, Señor? Con humildad venimos ante ti, oh Dios, y te pedimos que sanes los cuerpos, Señor, de nuestros hermanos, los que están padeciendo alguna enfermedad, algo que nos moleste, Señor. También, Señor, te pedimos por esta semana, Señor, que sea de bendición, que nos puedas proveer, Señor, que nos puedas dar lo necesario, que nos guardes, Señor, cada día, desde que amanece hasta que anochece, todos los días, Señor, que estés con nosotros, y de los hermanos que no han podido venir, guárdalos, Señor, y protégelos. Da un avivamiento, Señor, a esta iglesia. Trae un avivamiento de tu Espíritu Santo a este lugar, también a la iglesia de la Ciudad Pacífica. Trae un avivamiento, Dios, a tu iglesia en general, Señor. La iglesia ha estado viviendo momentos difíciles, Señor, tu iglesia a nivel mundial, Dios. Nos hemos estado comportando mal, Señor, hemos dejado de verte. Hemos dejado de verte a ti por estar viendo las cosas del mundo, por estar viendo de los lujos, Señor. Queremos verte a ti, oh Dios.
Trae un avivamiento a tu iglesia, oh Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.